Hola, tengan buen día. Vamos a continuar con las clases relacionadas al tejido epitelial y pues hemos hablado anteriormente de la polaridad celular y delimitábamos dos componentes básicos de la polaridad celular. Uno que se llama dominio apical, que es donde se encuentran las modificaciones de membrana, y luego tenemos el dominio basolateral. En la clase anterior mencionábamos que en la parte basal de este dominio basolateral encontrábamos la membrana basal, pero el resto de la membrana celular tiene otros componentes que se llaman uniones celulares, que usualmente los encontramos en células epiteliales. Sin embargo, también los podemos identificar en cualquier otro tipo de célula, como por ejemplo en células musculares, en fibroblastos, en neuronas, etcétera. Pues podemos identificarlos en otros componentes celulares. Entonces vamos a ver que estas uniones celulares usualmente forman complejos de unión que se encargan de mantener las membranas celulares de estas células, valga la redundancia, pues una junto a la otra. Y vamos a ver que desde el punto de vista de microscopía electrónica y con base en su función, se han determinado que existen tres grupos o tres tipos de uniones o complejos de uniones celulares, en los cuales hablamos de las primeras que se llaman uniones ocluyentes. Casi siempre las encontramos formando uniones impermeables, aunque en la actualidad se sabe que algunas de estas uniones ocluyentes pueden permitir el paso de ciertas moléculas. Esto depende mucho de cómo se encuentren organizadas, pero en general vamos a decir que las uniones ocluyentes se caracterizan porque son uniones impermeables y el ejemplo clásico de estas se llaman uniones estrechas o como también las conocemos como zónulas ocluyentes, ¿no? Estas son importantes porque, como su nombre lo dice, pues ocluyen o impiden el paso de moléculas desde un compartimiento celular extracelular hacia otro compartimiento extracelular y se lo voy a explicar mejor con una imagen más adelante. El otro tipo de complejo de unión se llaman uniones de fijación o también conocido con el nombre de uniones de anclaje. Aquí mencionamos a las adherencias intercelulares que pueden encontrarse básicamente en bordes laterales de la membrana celular o a nivel de la membrana basal. En las uniones intercelulares o estas adherencias intercelulares, valga mencionar los ejemplos de estas uniones de anclaje son las zónulas adherentes y los desmosomas. Sin embargo, a nivel de las membranas basales encontramos los que conocemos con el nombre de hemidesmosomas y otros que se llaman uniones focales. Son cuatro tipos de uniones de anclaje. Y por último tenemos este grupo que se llaman uniones comunicantes, que como su nombre lo dicen, permiten la comunicación de el entorno intracelular de una célula al entorno intracelular de otra célula a través de unas especies de conductos, ¿verdad? Que se llaman nexos o conexones, que forman unas especies de uniones que se llaman uniones en hendidura o eh, gap junction, ¿verdad? Que es del inglés. Pues también hablamos de otros ejemplos de estas uniones comunicantes, de unas que se llaman sinapsis eléctricas, que ustedes pues las han visto en sus clases de neuroanatomía. Bien, entonces estos son los principales tres tipos de complejos de uniones celulares. Ojo, aquí mencionamos ejemplos en cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que normalmente vemos en una célula epitelial, por ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos el dominio apical que viene desde acá para acá arriba. Aquí en esta célula, pues separamos el dominio apical y es esto que vemos acá arriba, donde vemos algunas modificaciones de membrana celular. Sin embargo, de aquí para abajo vemos que hay dos membranas celulares adheridas, una que es la de esta célula y la otra que es la de esta célula, al igual que acá. Entonces, desde acá bajaría, luego llegaría a la región basal y luego volvería a subir. Todo esto sería el complejo o el dominio vasolateral, ¿ok? El dominio vasolateral se va a dividir básicamente del dominio apical por esta especie de cinturón que va a rodear por completo a la célula y lo va a dividir, ¿verdad?, en compartimiento apical, como ya lo dijimos, y el compartimiento vasolateral. Este cinturón es una especie de unión estrecha, ¿verdad?, que conocemos con el nombre de zónula ocluyente. Entonces, en todas estas membranas celular es donde vamos a encontrar estas uniones de las que les estoy hablando, ¿verdad? Aquí vemos el primer ejemplo, que eran las uniones ocluyentes. Luego tenemos todas estas que son uniones adherentes y aquí tenemos algunas, estas que se ven de color verde son uniones comunicantes. Hacia el dominio basal hablábamos entonces de los hemidesmosomas, y hablamos de las uniones focales, que son un poquito más pequeñas, pero que se encargan de mantener esta célula adherida a su membrana basal, ¿verdad? Así como los componentes de la lámina basal que ya hemos mencionado anteriormente.
Entonces empezamos con el primer tipo de unión celular, que es la zónula oclusiva o zónula ocluyente, también conocida con el nombre de uniones estrechas. Como pueden observar, aquí vemos una membrana celular de la célula A y aquí tenemos otra membrana celular de la célula B. Y estas células se mantienen unidas entre ellas por un grupo o un complejo de proteínas que forman una unión en cinturón, ¿okay? Que impide que exista movimiento de partículas grandes entre estos dos componentes, ¿verdad? Entonces, casi siempre esto se encuentra como les mencionaba anteriormente, dividiendo el compartimiento o el dominio apical del dominio vasolateral. Entonces, de esta manera, impide que exista un movimiento de moléculas a través de una vía que se llama vía paracelular o vía eh, eh, extracelular del movimiento de partículas. Entonces, esto obliga a que las partículas que tengan que introducirse al medio interno de nuestro organismo tengan que seguir la vía intracelular, ¿verdad? Entonces, tienen que meterse a las células para llegar a la membrana basal de este compartimiento, ¿no? Entonces, de esta manera, pues los tejidos epiteliales mantienen y conservan el tejido conectivo subyacente. Entonces vean ustedes de que estas moléculas están compuestas por complejos proteicos que pues que forman o que al mismo tiempo forman como una especie de fusión de las membranas celulares, principalmente de la hoja electrodensa externa, y vemos que se forman estos espacios que pues impiden, así como, como parte de sus funciones, impiden el desplazamiento de proteínas desde acá arriba hacia la parte interna de la célula. Ok, entonces eso impide el desplazamiento de esas proteínas de la membrana desde el dominio apical hasta el dominio vasolateral y pues también puede ocurrir el sentido contrario, ¿no? Y bueno, entonces vemos cómo fusionan las membranas plasmáticas de las células adyacentes. Aquí vemos estas flechitas que ahí pues vemos cómo fusionan estas membranas celulares para impedir que ciertas moléculas pues puedan atravesar esta vía paracelular. Entonces, dependiendo de cómo se organizan estas uniones de membrana celular, vemos que pues pueden generar patrones de sellado. ¿Okay? El patrón de sellado de cómo se organizan estas zónulas oclusivas pueden ser uniones que sean completamente herméticas o que tengan cierto grado de permeabilidad para ciertas moléculas. Entonces, en la imagen anterior les ponía de que estos complejos proteicos están constituidos por un conjunto de proteínas que muchas de ellas tienen componentes transmembranales que se llaman algunas ocludinas, otras se llaman claudinas, algunas ecaderinas y vemos algunos otros complejos que son intracelulares como por ejemplo las zónulas, las proteínas zonulares en general, el complejo HAM, las cateninas, cingulina y lactina que son básicamente proteínas de citoesqueleto. Entonces, como les digo, ¿verdad? Son las uniones más apicales que encontramos a nivel de las células epiteliales. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, en esta imagen, que es una microscopía electrónica de transmisión, tenemos que se forman estas como especies de fusiones de membrana celular y de aquí para arriba dijimos que es membrana apical y de acá para abajo es la membrana vasolateral. Es muy importante que conozcamos y que sepamos de que aquí es donde ocurre como una especie de fusión. ¿Pero por qué? Porque si nosotros conocemos estos complejos de proteínas, es como que fueran botones y que estos botones fueran de doble vuelo que unen, miren ustedes, las dos hojas o las dos vuelas de la camisa, por ejemplo. Entonces, una pasa a un lado y pasa al otro lado y la mantienen adheridas entre ellas. Entonces, aquí vamos a ver que existen algunas proteínas que desde el punto de vista estructural son transmembranales y que son sumamente importantes. Vean cómo todos estos complejos de proteínas, si nosotros separamos las membranas celulares, vean ustedes que si quitamos esta hoja de membrana celular, vamos a ver que se van a dibujar como una especie de mapas o de caminos, que esto lo que nos está diciendo es que estos complejos proteicos siguen este camino y amarran la célula desde el punto de vista de generar entonces esta unión o de ocluir prácticamente el paso a través de la vía paracelular. Entonces, por eso les digo de que así esta es una micrografía de microscopio electrónico de barrido y esta es una representación esquemática de cómo van estos tipos de uniones estrechas entre las dos membranas celulares.
Entonces, existen estos componentes proteicos, que son componentes proteicos transmembranales, que tienen un componente extracelular y un componente transmembranal, que se une a otras proteínas intracelulares. Y aquí no quiero que se pierdan, ¿ok? Tenemos componentes extracelulares y tenemos componentes intracelulares. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una membrana celular de una de las células epiteliales y aquí tenemos otra membrana celular de otra célula epitelial. Entonces, las proteínas de esta célula se unen con las proteínas de esta otra célula a través del espacio extracelular. Entonces, el espacio extracelular está constituido, eh, o mejor dicho, va a estar cerrado o va a estar ocluido por cuatro componentes proteicos que son sumamente importantes. ¿Ok? Estos cuatro componentes proteicos, pues los vamos a encontrar que tienen un componente que está amarrado a la membrana celular y un componente extracelular. ¿Ok? Estas proteínas de sellado, pues tenemos, aquí las tenemos enumeradas. Unas se llaman claudinas, otras se llaman ocludinas, otras se llaman nectinas y otras se llaman moléculas de adhesión de la unión o representada por las iniciales AM. ¿Ok? Todas estas mantienen contacto con una proteína de su misma estructura o de su mismo nombre, ¿verdad? Tiene que ser de igual composición para mantenerse unida, por ejemplo, esta de aquí, que es una nectina, con otra nectina. O tenemos esta otra de acá, por ejemplo, que es una proteína del grupo HAM con esta otra proteína del grupo HAM. O tenemos estos otros dos componentes que vean ustedes que hacen como una especie de clip que entra y sale 4 veces. Y aquí tengo una representación esquemática de qué es lo que hacen estas proteínas. Estas se llaman claudinas y ocludinas, ¿no? La claudina y ocludina, vean ustedes, entra, ¿verdad? A la membrana celular y tiene un componente transmembranal. Luego sale hacia la matriz o hacia el espacio extracelular y luego vuelve a entrar, llega al citoplasma y luego vuelve a salir y vuelve a dar una vuelta afuera de la célula y vuelve a entrar a la membrana celular. Por esta manera, ¿verdad? Por la disposición de este conglomerado de aminoácidos, vean ustedes que las ocludinas y las claudinas, vean que aquí tenemos la representación esquemática de cómo hacen estas vueltas a nivel de la membrana celular. Vamos a decir que estos conjuntos proteicos forman parte de una familia que se llama familia de tetraespaninas, ¿ok? La familia de las tetraespaninas se hacen esta vuelta o este conglomerado, ¿verdad? Que es un ejemplo típico de proteína de múltiples pasos, que lo vamos a entender mucho mejor cuando miremos la membrana celular. Muy bien, entonces vean ustedes de que estos complejos proteicos extracelulares, que son estas 4 moléculas que encontramos aquí, se unen con su proteína homóloga para formar entonces este que es un sello completamente cerrado o ocluyente. Este sello entonces va a estar constituido por, por estas 4 proteínas que se van a unir, como les digo, con su homóloga. Ahora bien, todas son importantes, sin embargo, de las más importantes de estos complejos proteicos son las claudinas, ¿ok? Por eso les puse un asterisco acá, para que no olviden que las claudinas son las que se encargan de generar un sello hermético más preciso, ¿ok? Que va a evitar que hayan paso de moléculas de aquí a través de la vía paracelular, ¿ok? Entonces, cuando una molécula anda aquí en la superficie de la célula epitelial, llega a este punto y no puede pasar. Entonces, ¿qué le toca? Pues ni modo. Si quiere pasar a la parte interna del componente epitelial, tiene que buscar la vía transcelular o intracelular para llegar a la lámina basal de esta célula, ¿no? Bien, entonces aquí estos, como les digo, son los componentes principales. Sin embargo, vemos que existen otras proteínas que se encargan de reforzar o este complejo proteico. Pues aquí vemos que algunas de ellas son proteínas básicamente intracelulares, ¿ok? Son proteínas intracelulares. Las principales se llaman proteínas zonulares y las vamos a encontrar representadas por ZO, que pueden ser ZO1, 2 o 3, y son estas de acá. La ZO1 se encarga de amarrar el complejo HAM, la Z2, perdón, la ZO2 se encarga de amarrar
principalmente el complejo de ocludinas, y la ZO3 se encarga de amarrar específicamente al complejo de claudinas. Aquí lo vemos. Hacia la parte más externa vemos esta que se llama afadina, que es otra proteína importante que amarra la porción intramembranal de la nectina y la mantiene amarrada al resto o al complejo proteico dentro de la célula. Entonces esto hace como una especie de broche o de cierre y que amarra completamente estas dos membranas celulares. Ahora bien, existe también otros complejos proteicos que no están representados en el esquema, pero que también los podemos encontrar asociados en las células oclusivas, y estas se llaman caderinas. Las caderinas pues son unas proteínas que en las células oclusivas ayudan a estabilizar la unión de las células. Sin embargo, no tienen el papel fundamental a nivel de las uniones celulares, ¿verdad? A nivel de estas células epiteliales. Las cadeninas tienen funciones más que todo, ¿verdad? A nivel de membranas adherentes, como vamos a ver más adelante con estas uniones adherentes. Bien, la parte interna de la célula está adherida al citoesqueleto a través de las proteínas zonulares, ¿ok? Y se une al citoesqueleto a una molécula que se llama actina alfa, perdón, actina F. La actina F quiere decir actina fibrilar, que es esta representación por estos grupitos o por estas pelotitas amarillas que forman cordones que hacen estas especies de fibras, ¿no? Entonces, esto es un resumen básicamente de las uniones estrechas. Recuerden de que los complejos proteicos más importantes que tienen que recordar son las claudinas y ocludinas, principalmente las claudinas. Sin embargo, tienen que saber y conocer que existen otras proteínas que están relacionadas a la estructura de estas uniones estrechas. Las otras uniones de membrana, que estamos hablando de estas uniones adherentes o fijadoras, ¿verdad? Hablamos de las zónulas adherentes, que también crean como una especie de sellado similar en cinturón a como lo hacen las zónulas ocluyentes, ¿verdad? Estas se encuentran inmediatamente abajo de las zónulas ocluyentes, ¿no? Las zónulas adherentes, no lo vayan a confundir con zónulas ocluyentes porque son completamente diferentes. Esta no cuenta con proteínas de sellado, sino que lo que tiene son proteínas transmembranales que mantienen adheridos los procesos o las membranas celulares. Y aquí vemos entonces, esta sería la membrana celular de la célula A y esta sería la membrana celular de la célula B. Ahora bien, encontramos estos complejos proteicos transmembranales que se representan en color verde, que tienen una fracción intramembranal, que es este palito delgado que está acá, y tiene otra fracción extracelular, que es esta que vemos acá, afuera de la célula. Y esta se va a unir con otra molécula, vean ustedes, para formar estas uniones adherentes, ¿verdad? Son una especie de uniones de anclaje. Entonces, este es uno de los 4 tipos de uniones de anclajes que les mencioné al inicio, ¿verdad? Y se encuentran abajito de las células ocluyentes. Muy bien. Las caderinas, que son estas proteínas transmembranales, son las principales proteínas de adhesión, ¿ok? Y recuerden de que estas van a tener enlaces transmembranales que mantienen a las células juntas y a su vez anclan el citoesqueleto que está hacia la parte más interna de la célula. Y lo va a hacer a través de otros complejos proteicos que vamos a conocer más adelante. Entonces, la disposición de estas proteínas o de estas caderinas, se llaman caderinas, pues permite, ¿verdad? O deja que entre las dos membranas celulares se puedan formar espacios que van a variar entre 15 a 20 nanómetros de diámetro. Así que sí podría permitir el paso de ciertas partículas, ¿verdad? O que tengan este tamaño menor a esta medida, ¿verdad? En cuanto a espacio hablamos, ¿no? Estas células adherentes pues son un tanto diferentes a las fascias adherentes. ¿Por qué les digo esto? Bueno, las fascias adherentes son estructuras similares que tienen eh, una estructura molecular pues muy similar. Sin embargo, estas fascias adherentes no hacen uniones en cinturón como lo hace la célula adherente, sino que estas hacen uniones cortas en forma de cinta y que principalmente las encontramos a nivel de las células endoteliales, cuando hacen unas especies de solapamientos a nivel de las paredes vasculares o a nivel del músculo cardíaco, ¿verdad? Que son ejemplos
de fascias adherentes, que no es lo mismo que una zónula adherente, pero que sí podemos incluirlo como un tipo de unión de anclaje. Entonces, las caderinas, como les digo, son proteínas que tienen una porción entre la membrana celular, y aquí la vemos, que esta porción intramembrana celular tiene un segmento corto que sale a la superficie del citoplasma de la célula. Y aquí se va a unir al complejo de las cateninas. Muy bien. Este complejo de las cateninas, a su vez, adhiere la actina del citoesqueleto de la célula. La parte extracelular, que es esta que está acá, va a tener un espacio para 4 moléculas de calcio ionizado. ¿Ok? Entonces, cuando estas moléculas de calcio ionizado se adhieren al dominio extracelular de la caderina, le permite que esta molécula se adhiera a otra molécula de E-caderina y que formen estos dímeros de cis homofilo, ¿verdad? Como los vemos acá, adheridos por este punto que está de coloración rojiza acá, que son secuencias de histidina, valina y alanina, que son aminoácidos que permiten que la caderina forme dímeros. ¿Qué quiere decir dímero? Que son dos moléculas grandes que están unidas entre ellas, ¿no? Aquí tenemos una membrana celular y aquí tenemos otra membrana celular y este sería el espacio extracelular. Entonces, así es como esta E-caderina puede adherirse a otra E-caderina a través de estas secuencias de aminoácidos y a través de estos moléculas de calcio ionizado. Si no existiera calcio, entonces estas moléculas de caderinas se separarían porque no estarían bien balanceadas. Entonces, por eso, por tal motivo, es que vamos a decir que las caderinas, o mejor dicho, las E-caderinas, porque son caderinas epiteliales, son moléculas dependientes de calcio y su nombre deriva de eso. Cad viene de calcio, erinas porque son moléculas adherentes, obviamente moléculas adherentes dependientes de calcio. Bueno, entonces hasta aquí hemos conocido la ecaderina. Recuerden que la ecaderina la encontramos en complejos que son de anclaje, ¿ok? De anclaje. Muy bien. La porción intracelular de la ecaderina amarra a todo este complejo que se llama complejo de catenina, que va a estar formado por esta catenina en sí es una molécula muy importante que tiene 3 componentes. Tiene un componente que se llama catenina gamma, otro componente que se llama catenina beta y otro que se llama catenina alfa. El componente de la catenina gamma también es conocido con el nombre de placoglobina, ¿ok? La placoglobina. Entonces, en el caso de la fracción alfa, vean ustedes, se encarga de adherir el citoesqueleto de la célula cuando adhiere la actina intracelular. Y hay otros complejos que son proteínas ligadoras de actinas, que en esta vamos a mencionar a la vinculina, vamos a mencionar a la formina 1 y a la actinina alfa, ¿ok? La actinina alfa vayan conociendo de que es un complejo proteico sumamente importante que se encarga de adherir moléculas de actina, principalmente en la actina que tiene funciones contráctiles o formadora de geles. Cuando hablamos de los complejos gamma y del complejo beta, son los que se encargan de adherir a toda esta fracción que vemos acá, ¿verdad? Que son estas proteínas ligadoras de actina para mantener adherida, ojo, a la caderina con el citoesqueleto. Todo esto es un complejo importante y tienen que recordarlo siempre. Bueno, entonces la beta-catenina se va a ligar a la E-caderina, como lo vemos acá, y a la placoglobina, ¿verdad? Para mantener adherido este complejo. Y en el caso de la alfa-catenina se va a encargar de unir directamente el complejo a la actina, como lo vemos en el esquema. Luego tenemos una estructura similar, pero que ya no es una zónula, ya no es una cinta, mejor dicho, ya no es un cinturón, sino que son placas pequeñas que las conocemos con el nombre de desmosomas. Estos también son parte de los 4 complejos de anclaje que hemos mencionado, los desmosomas, o también lo vamos a conocer con el nombre de mácula adherente, ¿ok? La mácula adherente. Mácula, ¿por qué? Porque solo es una región pequeña que forma una especie de placa que se encarga de mantener adheridas
dos membranas plasmáticas, como lo vemos acá. Esta sería la membrana plasmática de la célula A y esta sería la membrana plasmática de la célula B. La principal proteína de unión que se encarga de mantener unidas, valga la redundancia, estas membranas celulares también son las famosas E-caderinas, ¿ok? Las proteínas, estas E-caderinas también son muy similares a las que ya mencionamos en las zónulas adherentes, también son proteínas dependientes de calcio y que en este caso se van a encargar de mantener adherida una especie de placa intracitoplasmática, que es esta que está acá, que es de color roja, que va a estar formada por grupos proteicos específicos, diferentes a los que vimos en la zónula adherente. Y otra característica, y a la vez es una diferencia, es que eh, estas placas o estos complejos proteicos de desmoplaquina, que lo vamos a ver más adelante, va a encargarse de adherir filamentos intermedios del citoesqueleto de la célula. Ya no va a adherir actina como el ejemplo anterior que mirábamos de la zónula adherente. Entonces, estas son diferencias que tienen que ir ustedes reconociendo porque en el examen se pueden confundir. Bueno, entonces la disposición de estas dos membranas celulares y la disposición de estas moléculas de caderina permiten que se formen espacios de más o menos unos 30 nanómetros entre las dos membranas celulares, ¿ok? Gracias a que estas células, mejor dicho, estas estructuras o estas moléculas, este complejo proteico, une dos membranas celulares a través de estas placas, se ha visto que al ocurrir movimientos bruscos entre células epiteliales, se pueden soportar estas fuerzas de cizallamiento entre las dos membranas celulares. Porque si no existieran uniones que fuesen tan fuertes como en este caso las uniones de estas máculas adherentes, si el movimiento de esta célula A fuera un movimiento brusco sobre la célula B, esto de aquí se rompería, entonces permitiría que se abra un espacio paracelular aquí mucho más amplio, pero no, porque están bien adheridos, ¿verdad? Los movimientos de esta membrana celular se van a coordinar con los movimientos de esta membrana celular para impedir que estas uniones se rompan y que se rompa la membrana celular o que aumente el espacio intra o extracelular, mejor dicho, aquí, ¿verdad? Como este espacio de la vía paracelular. Desde el punto de vista de microscopía electrónica de transmisión, vean ustedes de que se van a formar varias estructuras que son sumamente importantes. Aquí tenemos un núcleo que se llama núcleo electrodenso, que en el núcleo electrodenso lo que vamos a encontrar básicamente son estas proteínas, estas caderinas, ¿no? Que son estas proteínas de adhesión. Luego encontramos, esto dijimos que es extracelular. Ahora bien, hacia la parte interna de la célula también vamos a encontrar otros dos complejos electrodensos. Un complejo electrodenso externo, que es el que está inmediatamente pegado a la membrana celular, y un complejo electrodenso interno, que es este de acá. El complejo electrodenso externo, que es el que está pegadito a la membrana celular, va a estar constituido por una serie de proteínas que se llaman desmoplaquinas. Y el componente interno, ¿verdad? O intracelular, está constituido básicamente por los filamentos intermedios del citoesqueleto. Entonces, aquí vemos la disposición de estas estructuras, de estas moléculas. Aquí vemos una membrana celular de la célula A y aquí tenemos la membrana celular de la célula E. Entonces, ya dijimos que en este caso, las E-cadeninas, pues igual van a formar pues aquí van a formar estructuras diferentes, ya no van a tener complejos proteicos homodiméricos, ¿verdad? Como en las zónulas, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esos detalles. Sin embargo, siempre se van a unir por estos complejos de aminoácidos distales y también tienen los espacios para el calcio. Recuerden que son proteínas dependientes de calcio. Tienen el complejo extracelular y tienen la porción transmembranal que sale un poquito hacia la parte intracelular, que es aquí donde se va a adherir la porción electrodensa que está más externa, ¿no? Que es aquí donde encontramos varios complejos proteicos que forman algo que se llama desmoplaquina. La desmoplaquina es toda la placa, así como lo vemos acá. Pero si nosotros quisiéramos saber cuáles son más específicamente las proteínas que van a formar esta placa,
pues aquí vamos a ver que existe una proteína que se llama placofilina y la otra se llama placoglobina. Estas proteínas en general forman la desmoplaquina, que es aquí donde se va a unir esta otra zona electrodensa, pero más interna, que es estos filamentos que se ven de color verde, que son filamentos intermedios, que usualmente son filamentos hechos a base de queratina, que es una proteína que ayuda a soportar, pues, o mejor dicho, a darle estructura celular. Vamos a entender mejor esto cuando miremos el citoesqueleto. Entonces, de esta manera forma una placa que a su vez, miren ustedes, se une con otra placa celular. Entonces, de esta manera forman estos cierres, ¿no? Bueno, por la disposición de cómo están estas ecaderinas y cómo están unidas a estas placas de desmoplaquina, entonces aquí vamos a ver que se pueden formar moléculas que son conocidas con el nombre de desmogleínas o desmocolinas. Como les digo, son uniones que recuerdan mucho a las uniones de soldadura porque son sumamente fuertes, pueden aguantar fuerzas de cizallamiento, que forman estas placas forman como unas especies de discos y que lo vamos a encontrar dispuestos al azar en toda la membrana lateral de las células, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que recordar eso. Entonces, aquí vemos cómo se mirarían por microscopía electrónica de transmisión las zónulas ocludens. Vean cómo se fusionan las membranas celulares. Aquí tenemos las zónulas adherentes y aquí tenemos las máculas adherentes o los desmosomas que son diferentes. Recuerden que estos van a estar inmediatamente abajo de las zónulas adherentes y las zónulas adherentes tienen que estar más basales a las zónulas ocluyentes. Otro de estas uniones importantes que hemos mencionado son las uniones comunicantes, que las vamos a llamar también con el nombre de uniones de intersticio. Estos son como unas especies de complejos proteicos que van a formar eh, varias moléculas, ¿verdad? Que van a permitir el paso entre un espacio intracelular de la célula A hacia el otro espacio intracelular de la célula B a través de la formación de unos pequeños canales que son conocidos con el nombre de conexones. ¿Ok? Un conexón está constituido por, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupos de proteínas. Cada una de estas proteínas recibe el nombre de conexina. ¿Ok? La conexina entonces es una proteína transmembranal que tiene un componente intracelular y un componente extracelular. Estas conexinas pueden ser iguales desde el punto de vista molecular y van a formar estructuras homodiméricas, ¿verdad? Poliméricas, como lo vamos a mencionar aquí más adelante, ¿verdad? Conexones homoméricos o si el conexón tiene complejos proteicos diferentes, pues va a ser heteromérico, ¿verdad? Entonces pueden formar estos complejos proteicos y vean ustedes de que pueden estar cerrados cuando no permite el paso de las moléculas a través de este canal que se va a formar acá o puede estar abierto dependiendo la necesidad de la célula. Entonces, esto pues va a depender mucho del tipo de comunicación celular que hay entre la célula A y la célula B. Ahora bien, entonces dijimos que este es un conexón, ¿ok? Un conexón. Un conexón se va a unir a otro conexón de otra célula para formar una conexión comunicante, así como lo vemos acá. Esto entonces es una conexión comunicante. Estamos hablando de que hay 6 proteínas de este conexón más otras 6 proteínas de este conexón para formar entonces esta conexión comunicante. Esta conexión comunicante, como les digo, puede estar abierta o puede estar cerrada. Cuando está abierta puede formar espacios o canales que forman una especie de poro hidrofílico, es decir, que permite el paso de moléculas que sean afines al agua, más o menos con un diámetro de 1.5 a 2 nanómetros, ¿verdad? Para permitir el paso de iones, que es lo que más puede atravesar estos canales, pero también hay otras moléculas que más adelante les voy a mencionar. El espacio que se forma entre las dos membranas celulares, que es el espacio intercelular, pues puede llegar a medir hasta 4 nanómetros de espacio, ¿verdad? O de longitud entre una célula y otra. Estos conexones también son conocidos con el nombre de nexos, ¿verdad? Y estos nexos también los podemos identificar prácticamente en todas las células epiteliales de todo el organismo.
pero existen otras células no epiteliales, puramente epiteliales, como por ejemplo las células del músculo cardíaco, el músculo liso, las células migrantes del embrión y las neuronas. Todas estas pueden contener una gran cantidad de estas uniones comunicantes que permiten el paso de estas moléculas, ¿no? Entonces ven ustedes cómo aquí tenemos dos membranas celulares, la membrana plasmática 1, la 2, forman entonces esta unión, ¿verdad? Unión de conexones para permitir que ocurra el paso pues, de estas moléculas, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de cuáles son las moléculas que pueden atravesar estos conexones o estos nexos. Lo más común, como les digo, es que sea atravesado por iones, pero también tenemos aminoácidos, vitaminas, algunas moléculas que se llaman moléculas de segundo mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico, que es uno de los más comunes que puede atravesarlo, pero también hablamos de algunas hormonas y en general las moléculas que puedan tener un peso molecular menos de 490 daltons. Entonces, esto se los estaba hablando al inicio, ¿verdad? Pueden organizarse en moléculas que sean sumamente iguales, todas, ¿verdad? Para formar conexones homoméricos o cuando las moléculas de estas conexinas, estas pueden variar, ¿no? Pueden formar entonces estos conexones heteroméricos y cuando se unen, por ejemplo, dos conexones homoméricos van a formar un canal que va a llamarse canal homotípico y en algunas ocasiones se va a unir, por ejemplo, un conexón heteromérico con un homomérico, por ejemplo, como este que vemos acá, que se pueden llamar conexones heterotípicos, ¿no? Entonces, estos son tipos de conexones y de canales que se pueden formar en estas uniones comunicantes o de intersticio. Muy bien, ¿cómo se van a abrir estos canales? Estos canales se pueden abrir pues por diferentes mecanismos, pero realmente están muy poco conocidos, ¿no? Estos canales se van a mantener abiertos cuando tenemos adentro del citoplasma de la célula un pH alto, que usualmente sea de 7 o más, entonces estos canales se van a mantener abiertos, o que haya una concentración baja de calcio en el citoplasma. Y lo contrario va a inducir al cierre de estos canales, ¿ok? El cierre de los canales entonces se va a dar cuando el citoplasma de la célula se va a acidificar, es decir, que va a haber disminución del pH o cuando hay también aumento de las concentraciones del calcio citosólico. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto uniones de la membrana lateral y nos vamos a enfocar en este momento a hablar de uniones de membrana basal, ¿ok? Porque la célula tiene que estar adherida a la lámina basal de la membrana basal que ya hemos mencionado, ¿ok? Y es aquí entonces donde encontramos estas uniones que reciben el nombre de hemidesmosomas. Es muy similar al desmosoma que ya vimos o a la mácula adherente, sin embargo, como no tiene otra membrana basal abajo, sino que lo que tiene es nada más la lámina basal que la va a amarrar al tejido conectivo, entonces solo va a ser la mitad de un desmosoma. Por eso se llama hemidesmosoma. Por eso decimos que une la membrana celular a la lámina basal subyacente. Miren que esto es una información nueva. No todos los libros se lo va a explicar, que existen dos tipos de hemidesmosomas. El clásico, que es el hemidesmosoma tipo 1, que es un conjunto de proteínas más complejos y es el que casi siempre se ha descrito a nivel del epitelio plano estratificado y en los epitelios pseudoestratificados. Es decir, que tienen uniones probablemente más fuertes, más firmes hacia la membrana basal. Y luego tenemos los hemidesmosomas, que usualmente son hemidesmosomas de tipo 2, así los vamos a catalogar. Esto lo encontramos en membranas basales del epitelio cilíndrico, principalmente a nivel del intestino delgado e intestino grueso. Este pues varía un tanto al hemidesmosoma tipo 1, pues siempre va a tener la integrina alfa 6 beta 4, pero vamos a ver que hay diferentes formas de unión de una molécula que se llama plectina a algunos tonofilamentos, específicamente a los de queratina 8 y queratina 18 para formar una placa intracelular que va a ser diferente a la del hemidesmosoma tipo 1. El resto de lo que vamos a mencionar en esta clase es haciendo énfasis en el hemidesmosoma tipo 1, que es el clásico, que es el que vamos a encontrar principalmente a nivel de la piel o a nivel de las vías respiratorias. Ambos son
moléculas o conjuntos proteicos que requieren de calcio para mantener la unión de la membrana basal. Por eso es que hay algunos casos en los cuales la ausencia de calcio puede inducir a desprendimiento del epitelio, ¿verdad? Y eso es una condición clínica sumamente delicada porque puede conllevar a que el paciente tenga exposición del tejido conectivo y pues se formen unas especies de ampollas o de bulas, como lo que ocurre en una enfermedad que se llama pénfigo buloso. Los hemidesmosomas, entonces, cuando hablamos de los clásicos o de los tipo 1, pues van a tener complejos que van a ser complejos intracelulares y complejos que son extracelulares. Aquí tenemos los complejos intracelulares, que son los que están obviamente adentro de la célula y van a formar una placa intracitoplasmática, ¿verdad? Entonces, adentro de esta placa, pues encontramos una gran cantidad de proteínas que vamos a ir conociendo más adelante. Y luego tenemos el complejo extracelular, que es este de acá, en el cual podemos encontrar fragmentos de los complejos intracelulares, como en el caso de las integrinas y otras estructuras de tipo de colágeno, ¿verdad? Bien, nos vamos a enfocar ahorita entonces en el complejo intracelular que va a formar entonces todo esto que se llama placa intracelular. El primer o la primera molécula que es sumamente importante, que está relacionada a la formación de esta placa, obviamente es la proteína transmembranal, que en este caso es la integrina. Aquí ya no es ni la ocludina, ya no es ni la caderina, no, 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 no. Aquí es la integrina. Y más específicamente es una integrina que se llama alfa 6 beta 4. Y esta, pues, en la clase anterior les hablaba de las integrinas que tenían componentes transmembranales y que obviamente este componente transmembranal es el que se encarga de amarrar la placa, ¿ok? La placa. Esta placa es sumamente importante porque aquí es donde viene a adherirse una serie de moléculas, ¿ok? Entonces ya dijimos que parte de este complejo intracelular es la integrina, como lo vemos acá. La integrina entonces adhiere esta proteína de la plaquina, ¿ok? De la plaquina y de la plectina, que son estas de acá de la placa. Esta molécula de la plaquina también es conocida con el nombre de BP230, que es una proteína del pénfigo buloso 230, que es sumamente importante para mantener esta estructura adherida. A su vez, existen otras proteínas que se llaman, por ejemplo, la herbina, que se encarga de unir esta plaquina con la integrina, ¿verdad? Probablemente la encontramos aquí en esta línea amarilla. Y luego tenemos otros complejos proteicos como la CD151 y los tonofilamentos, ¿ok? Vamos a enfocarnos aquí en los tonofilamentos, que son estos filamentos de queratina. Recuerden que esto es citoesqueleto y esto forma parte de la unión de toda esta maraña de proteínas adentro de la célula. Entonces, estos son los componentes del hemidesmosoma a nivel del complejo intracelular. Y rápidamente hablar del complejo extracelular, que vamos a mencionar el resto de la fracción extracelular de la integrina, que es lo que está afuera de la célula, que se encarga de unir la lámina basal. Aquí lo vemos. Y luego tenemos otros componentes, ¿verdad? Principalmente los filamentos de anclaje que están constituidos por la minina 5 y hablamos de otra proteína que se llama proteína del pénfigo buloso 180, que en la actualidad sabemos que es un tipo de colágeno, que es el colágeno 17, que se encarga de adherir plectina a la lámina basal. Entonces aquí lo vemos. Este es un esquema muy bonito y muy significativo de qué es lo que estamos viendo en este momento, en este tema, ¿verdad? Estos esquemas que les he mostrado, traten de dibujarlos en su cuaderno para que tengan claro cuáles son los componentes de cada uno de estos complejos proteicos. Y por último, vamos a mencionar las uniones focales o adherencias focales. ¿Ok? Estas uniones focales también se encuentran en la membrana basal, pero son un tanto diferentes a los hemidesmosomas. Como les decía, el hemidesmosoma era la mitad de un desmosoma, ¿verdad? Si este fuese un desmosoma, esta estructura estaría exactamente igual acá, pero como que si fuese un espejo. En el caso de las uniones focales, son estructuras completamente diferentes que siempre van a estar constituidas por estas integrinas. Vean ustedes, aquí están las porciones transmembranales, la porción extracelular que se encarga de adherir la lámina basal, ¿verdad? Que es lo que ya vimos en la clase anterior. Estas son uniones un tanto más débiles debido a que
se pueden modificar estas uniones específicamente de las integrinas y pueden separarse dependiendo la movilidad de la célula, por ejemplo. Pero lo que más hace la diferencia es que adentro en la porción intracelular de estas uniones focales ya no se van a formar las placas que habíamos visto de plectina y de desmoplectina, como lo mirábamos aquí, ¿verdad? En el enigmosoma, sino que es completamente diferente, porque se va a formar una especie de complejo proteico de unión de adherencias focales. Y en esta vemos que directamente la integrina se une a la talina y luego la talina se va a unir a otras dos proteínas que se llaman paxilina y vinculina. La paxilina y la vinculina a su vez adhieren y amarran esta proteína azul que parece estas pesitas, ¿verdad? Que se llama actinina alfa. Y recuerden que la actinina alfa se encarga de unir filamentos de actina del citoesqueleto, ¿ok? Estos filamentos de actina del citoesqueleto, como lo vemos acá. Entonces, de esta manera se va a formar una unión, ¿verdad? Que es una unión probablemente no tan fuerte como los hemigmosomas, pero como son pequeñas, ¿verdad? Casi siempre estas van a ser transitorias, pero siempre van a mantener unida la lámina basal de las células epiteliales. Entonces, hasta aquí hemos terminado con el tema de uniones de membrana celular y quiero ahora explicarles el citoesqueleto de la célula, porque ya hemos estado hablando bastante del citoesqueleto de la célula. Entonces, con esto del citoesqueleto, lo que tenemos que saber es que el citoesqueleto es parte de estos organelos de la célula que no tienen membranas celulares, sino que son organelos que están constituidos básicamente por proteínas que están suspendidas en el líquido del citoplasma. Y vemos que pueden ser estructuras muy diferentes unas de otras, y de hecho hay clasificaciones y subclasificaciones. Entonces, el citoesqueleto de la célula nosotros lo podemos resaltar a través de tinciones especializadas, principalmente estas tinciones se puede hacer a través de inmunistoquímica e inmunofluorescencia. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una imagen de inmunofluorescencia, donde la coloración rojiza, la coloración roja indica de que, bueno, estas son unas células, ¿verdad? Todas estas son células. Y la coloración rojiza o color rojo, esta indica dónde se encuentran los filamentos de actina, que esto ya, como les digo, lo hemos venido mencionando, ¿no? Y la coloración azul, esta indica dónde encontramos los filamentos intermedios. Entonces el citoesqueleto forma esta red tridimensional que se encarga de mantener a la célula erguida o que esta célula tenga su forma y que conserve su morfología y que a su vez adentro de esta célula ocurra movimiento de organelos, movimiento de vesículas, movimientos de moléculas, etcétera, ¿ok? A su vez mantiene a todo, absolutamente todo organizado, dependiendo la necesidad de la célula. Entonces, es esa red tridimensional de filamentos de proteínas que se encarga de mantener la célula en su forma, en su morfología. Y vemos que el citoesqueleto está constituido principalmente por tres componentes. El primero se llaman microfilamentos o filamentos delgados, y estos filamentos delgados, o también pueden llamarlos filamentos finos, estos filamentos delgados están constituidos por complejos proteicos hechos a base de actina. Y aquí lo vemos. Luego, el segundo grupo de componentes del citoesqueleto son los filamentos intermedios. Y aquí lo vemos. Que estos filamentos intermedios se llaman filamentos intermedios porque están entre los filamentos delgados y los filamentos gruesos que no están aquí, que no son parte del citoesqueleto de todas las células, sino que son los filamentos gruesos, no los vamos a incluir aquí como el citoesqueleto porque únicamente los encontramos en células que tienen actividad contráctil, como por ejemplo en las células musculares. Así que eso lo vamos a dejar para el segundo parcial. Y entonces mencionar, ¿verdad?, que el segundo componente son los filamentos intermedios y por último, el tercer componente, los famosos microtúbulos. Y aquí está más o menos cómo se organiza, cómo van estas estructuras manteniendo a los organelos de manera tridimensional, formando esta red de proteínas adentro de la célula. Entonces aquí lo vemos, vayamos viendo cómo se organizan estas estructuras del citoesqueleto. Por ejemplo, los filamentos de actina, yo quiero que le pongan mucha atención a los filamentos de actina. Realmente los tres componentes son sumamente importantes para la célula
porque a través de estos componentes del citoesqueleto es cómo pueden darse o cómo pueden ocurrir un montón de procesos metabólicos, ¿no? Entonces, más o menos vean que los filamentos de actina o los microfilamentos se encuentran en las modificaciones, en algunas modificaciones de membrana celular, como por ejemplo en estas microvellosidades, y también se encuentra hacia la periferia. Miren ustedes cerquita de la membrana basal acá, de la membrana vasolateral. Entonces, por eso se encarga de formar la corteza de la célula y por eso es que casi siempre la encontrábamos adherida a componentes de las uniones de membrana celular. Entonces, estos son los microfilamentos. Y aquí tenemos los filamentos intermedios que están representados por color verde. Estos no están tan distribuidos como, por ejemplo, los microfilamentos, pero sí forman como estas uniones que amarran un componente, o mejor dicho, un lado de la célula con el otro lado de la célula a través de las máculas adherentes o de los desmosomas, como ya lo vimos, ¿verdad? Y por último tenemos el microtúbulo. El microtúbulo, vamos a ver que es una estructura compleja que está asociada a un grupo, o mejor dicho, a una zona de la célula que se llama centrosoma o centro organizador de microtúbulos, que es aquí como el corazón de donde está todo este citoesqueleto y de aquí para adelante donde se va a distribuir un montón de haces que lo hacen de esta manera para organizar entonces el transporte dentro de estas células, ¿no? Entonces, este citoesqueleto realmente es la verdadera armazón que tiene todo el medio interno de esta célula, ¿verdad? Y es responsable de darle la forma y de darle el movimiento a las células. Aquí vemos todos estos componentes, pues prácticamente en una misma célula, ¿verdad? Vemos los microtúbulos, vemos la actina, ¿verdad? Dijimos que se encontraba básicamente a nivel de la corteza celular y pues aquí vemos algunas uniones celulares, ¿no? Filamentos intermedios y obviamente la actina asociada a las microvellosidades. ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Esto es visto de manera general, pero vamos a ver que cada uno de los componentes del citoesqueleto tiene funciones que son específicas. Pero en general vamos a decir que el citoesqueleto se encarga de dar estructura y soporte, en general, por ejemplo, a las microvellosidades, le da estructura a la célula como tal, ¿verdad? Soporta todos estos componentes de los organelos. Dos, transporte intracelular, principalmente los microtúbulos. Luego tenemos que este componente del citoesqueleto también le da movilidad a la célula y hasta cierto punto le da contractilidad, ¿verdad? Le da cierta contracción a la célula, principalmente en los procesos de división celular, ¿verdad? En general. Y otra de las funciones en general del citoesqueleto es la organización de todos los componentes de la célula en el espacio del citoplasma, ¿verdad? Por eso decimos organización espacial. Empezamos a hablar de los microfilamentos. Los famosos microfilamentos dijimos que están formados o están hechos a base de actina. La actina la podemos encontrar en varias formas, pero lo más común es encontrarla suelta, así, formando estas dos cabecitas o estos dímeros. Eh, el 50% pues, va a formar estos que se llaman monómeros de actina. ¿Ok? Los monómeros de actina que en alguna ocasión van a estar unidos a restos proteicos que unen estas proteínas monoméricas que se llaman profilina, ¿verdad? La profilina o la timosina, ¿verdad? El 50%, el resto de estos filamentos de actina, más o menos, van a estar formando estos haces largos que se van a llamar o los vamos a conocer con el nombre de filamento de actina F o actina F nada más, la actina F. Entonces, esto ya vamos a conocer mejor cómo ocurre el proceso de ensamblaje. Cerca del 15% de las proteínas de las células, que son células no musculares, es decir, que no tienen que ver con procesos de contracción muscular, tienen, o el 15% está hecho a base de actina. Y esto tienen que conocerlo, es un dato sumamente interesante para que vean la importancia de los microfilamentos en las células. Ahora bien, cuando estudiamos el punto isoeléctrico de la actina, vemos de que existen tres tipos de actina. Hay una actina que se llama actina alfa, hay otra que se llama actina beta y hay otra que se llama actina gamma. La actina alfa la vamos a encontrar específicamente a nivel del músculo.
Sin embargo, en el resto de las células vamos a encontrar actina beta y actina gamma, ¿verdad? Que son células no musculares. Entonces, esto desde el punto de vista de la clasificación. Ahora, cuando hablamos de la estructura química y bioquímica, nosotros vamos a decir de que existen estructuras monoméricas, que son estas proteínas chiquititas, que se pueden ensamblar para formar estructuras largas, que son la actina filamentosa o la actina F. Esta se va a llamar entonces actina G. G viene de globular y esta es actina F, que es la actina filamentosa o de filamento. Muy bien. Entonces, la actina filamentosa, vean ustedes que va a formar haces larguísimos, ¿verdad? Pero usualmente tiene un grosor que va a variar entre unos 6 a 7 nanómetros, ¿verdad? Ya cuando tenemos esta estructura eh, y estamos midiendo el diámetro de esta estructura. Los monómeros de actina G se van a organizar para formar unas especies de banda o de estructura filamentosa en forma de hélice que va enrollándose una con otra. Y esta estructura de hélice va a tener dos extremos. Un extremo que es un extremo que se llama extremo positivo, que es este de acá, y otro extremo que se llama extremo negativo, que es este otro de acá. El extremo positivo es el lugar donde usualmente ocurre el crecimiento de los filamentos de actina, porque hay facilidad de adhesión a este extremo, principalmente porque aquí se requiere el uso de ATP, ¿no? Así como lo vemos en la imagen, ¿no? Sí, y en el extremo negativo es el extremo en el cual, pues, el crecimiento es, vamos a decir que es sumamente lento. Muchas veces más bien aquí es donde ocurre la escisión de estos filamentos, perdón, de estas proteínas globulares, y es aquí donde se van a separar del filamento de actina, cuando estamos reduciéndole o acortando el tamaño de estos filamentos de actina. Bien, para evitar de que esto ocurra, para evitar de que ocurra el acortamiento de la actina, entonces se tiene que cerrar o se tiene que sellar a través de una serie de proteínas que se llaman proteínas fijadoras. Las proteínas fijadoras de los filamentos de actina, como por ejemplo la gelsolina. Y esto evita de que exista una sobrepolimerización de los filamentos de actina. Si nosotros quisiéramos elongar este filamento y que sea más largo, entonces tenemos que quitar la gelsolina a través de la eliminación, ¿verdad? Que puede ocurrir, por ejemplo, con un lípido de membrana, ¿cómo se llama? De membrana celular que se llama polifosfoinositol. En las membranas celulares exciende o quita la gelsolina para permitir que se puedan adherir mayor cantidad de actinas globulares o actinas G. Quiero que quede muy claro esto de actina F y de actina G. Entonces, de esta manera, miren ustedes cómo un monómero de actina se puede adherir y pues va a ir adheriéndose de esta forma, ¿verdad? A nivel del extremo positivo. Entonces, la actina la podemos identificar dependiendo los grupos proteicos en los cuales la encontramos. Por ejemplo, aquí tenemos la actina G o la actina globular, que casi siempre va a estar dispersa, ¿verdad? Adherida a algunos monómeros. Ojo, aquí es donde se va a secuestrar y cerca del 50% de la actina de la célula se va a encontrar en forma de monómero secuestrado por la profilina, ¿verdad? Que se va a encargar de básicamente de reestructurar algunos complejos proteicos, y la timosina, que se encarga de mantener el estado monomérico. Esta es la más importante de todas para mantener el estado monomérico de la actina. Ojo, la actina monomérica se puede empezar a adherir para formar estos filamentos largos, que sí, aquí es donde se va a ver la actina F, esta ya sería la actina F, y aquí vemos que la actina F se encarga de cerrar cuando ya no debe de seguir creciendo, ¿verdad? Entonces se puede anclar. Pero cuando estamos formando estas cadenas largas, se puede sellar el extremo negativo con una proteína que se llama formina, que en este caso esta sí va a promover la polimerización de los filamentos. Polimerización es elongación o que este filamento de actina F se haga más largo. Entonces, todos estos filamentos de actina pues, pueden estar relacionados a otros complejos proteicos que no voy a entrar en detalles, solamente les quiero mencionar, por ejemplo, eh, la actinina alfa, ya dijimos que esta se encarga de adherir eh, proteínas de estos complejos de actina F.
La fimbrina también, que lo encontramos en los haces paralelos, principalmente de las microvellosidades. Hablamos de la miosina, que se encarga en los procesos de contracción muscular, al igual que la tropomiosina. La gelsolina, pues ya se las mencioné, ¿verdad? Que se encarga de cerrar y de bloquear el crecimiento de la actina, del filamento de actina. Y encontramos otras, ¿verdad? Proteínas de cubierta. Ahora bien, los tipos de actina van a estar relacionadas en diferentes funciones. Por ejemplo, encontramos algunos grupos de actina que se van a distribuir en forma de haces contráctiles, otros van a formar redes similares a geles y otros van a formar haces paralelos, como los que encontramos a nivel de las modificaciones de membrana celular. Estos haces contráctiles, usualmente ven ustedes que los extremos positivos de la actina filamentosa, pues van a estar desordenados, entonces hay extremos positivos que van a hacer o van a tener diferentes direcciones, básicamente responsable del movimiento de orgánulos, de la exocitosis, de la endocitosis, etcétera, ¿ok? Entonces, este puede formar algo que se llaman anillos contráctiles que los encontramos específicamente durante la mitosis de la célula, ¿no? Por eso decimos haces contráctiles. En el caso de la actina que se encarga de formar geles, es la que va a formar redes de estos polímeros largos de actina, que aquí los vemos, que van a estar o que van a tener una distribución al azar y que va a estar muy asociada a finlamina, que es otra proteína, ¿verdad? Así como otros componentes que no voy a especificar, pero sí quiero que sepan que este componente de la actina se encarga de formar lo que es la corteza de la célula. Es muy importante porque es el que vamos a encontrar hacia la periferia de la célula, formando esa parte como más rígida o más dura de la célula, ¿no? Y por último tenemos los haces paralelos, que estos sí se van a asociar a fimbrina y abilina para formar estas microvellosidades y para fijar también eh, el núcleo, ¿verdad? Perdón, para fijar eh, estas redes de geles a través de espectrina y de otros filamentos intermedios. Aquí vemos las funciones básicas, ¿verdad? De los microfilamentos, se encargan de unir microvellosidades, de formación de uniones contráctiles, de formación de estas modificaciones de membrana celular, como el crecimiento de filópodos, de microvellosidades, etcétera, ¿verdad? Y de algunos procesos contráctiles durante la división celular. Entonces, hasta aquí hemos visto los microfilamentos. Quiero que quede muy claro cómo está organizado, ¿verdad? De repente, no profundicen tanto en las proteínas que se asocian, a menos que las estemos viendo ya por ejemplo, en los microfilamentos, por ejemplo, o ¿cómo se llaman? En los estereocilios, por ejemplo, que también están constituidos por microfilamentos. Así vemos la actina. La actina en esta imagen, en esta microscopía electrónica, tiene una coloración verde. Básicamente la distribución, aquí vemos cómo forma la corteza de la célula. Esta es una célula, así que aquí está formando la corteza de la célula como una especie de gel, ¿verdad? Que es todo esto verde que vemos acá. Entonces con eso se está magnificando o se está representando en qué parte de la célula encontramos esto, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, estas de aquí serían filópodos y vean que el filópodo está lleno de actina. ¿Okay? Aquí tenemos estas otras que empiezan a formarse ciertas modificaciones de membrana celular que también tienen estas proteínas de actina. Bueno, el segundo componente del citoesqueleto se llaman filamentos intermedios y estos actúan entre los filamentos gruesos y los filamentos delgados, por ello reciben su nombre de esta forma, ¿no? Están constituidos por unas especies de bastoncitos. Estos bastoncitos son conocidos con el nombre de monómeros de filamentos intermedios y aquí vemos estos serían los monómeros, ¿ok? Un monómero de estos usualmente tiene dos terminaciones, una terminación N, que es esta que vemos acá, que aquí es donde usualmente vamos a conocerla con el nombre de cabecita del bastón o del monómero, y luego tenemos un extremo C, que es donde encontramos este grupo COOH, que es donde encontramos la cola del filamento. Entonces vean ustedes que primero un monómero se asocia a otro monómero para formar un dímero enrollado. Luego este dímero enrollado se va a unir a otro dímero enrollado para formar un tetrámero. Y luego este tetrámero se va a amarrar a otro tetrámero para formar
tetrámeros escalonados. Aquí de repente está mal el nombre, pero es un tetrámero porque estamos viendo que hay 4, 4, 4 y así, ¿verdad? Entonces va formando estos filamentos largos que al final eh, vean ustedes que se van a formar 8 tetrámeros para formar los famosos protofilamentos, ¿ok? Los protofilamentos son estas estructuras alargadas. Esto sería un protofilamento, luego aquí tenemos otro protofilamento y este es otro protofilamento. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces por eso decimos que son 8 tetrámeros. Vean que aquí los vemos alargados. Y esto entonces formaría lo que es un filamento intermedio. Ok, un filamento intermedio entonces está formado por 8 tetrámeros obviamente, de estos filamentos intermedios. La diferencia de estos filamentos es que muchos de los monómeros son diferentes y se tienen que emparejar únicamente monómeros que sean iguales para formar los diferentes tipos de filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, ¿verdad?, están constituidos o forman estas proteínas largas que se encargan de dar una estructura tridimensional a la célula. Eh, Vean que son un poquito más gruesos que los filamentos delgados, pueden llegar a medir hasta 10 nanómetros de grosor. Entonces vean ustedes que los filamentos intermedios tienen 4 funciones básicas que quiero que las recuerden siempre, estas no las olviden, son parte de la evaluación, se encargan de apoyar la estructura de la célula, le dan estas características tridimensionales y al mismo tiempo permiten que la célula se pueda deformar sin romperse. También se encargan de fijar el núcleo en su sitio. Suministra una conexión adaptable entre la membrana celular y el citoesqueleto. ¿Ok? Y esto ya lo vimos con las uniones de membrana celular. Y luego vamos a decir que también se encarga de ayudar a conservar la estructura del envoltorio nuclear y la reorganización después de los procesos de mitosis. ¿Ok? Vamos a ver de que existen varias categorías de filamentos intermedios y lo vamos a dividir en base o con base a dónde se encuentran. Por ejemplo, los filamentos intermedios que se encuentran en el citoplasma, vamos a ver que existen unos que reciben el nombre de filamentos de queratina y los tonofilamentos que serían ejemplos de queratina. Y esto los encontramos específicamente en las células epiteliales. Todas las células epiteliales deben de tener queratina como filamento intermedio. Luego tenemos la vimentina y algunos otros filamentos asociados, como por ejemplo la desmina, la proteína gliofibrilar ácida y la cincolina. ¿Ok? Todas estas se encuentran en tejidos conectivos, en células musculares, en algunas células gliales, como esta es la GFAP, que es la proteína gliofibrilar ácida. Ojo, es muy importante que sepan que son filamentos citoplasmáticos. ¿Ok? Y como último ejemplo que les quiero dejar de filamentos citoplasmáticos son los neurofilamentos. Existen varios tipos, pero quiero que quede claro que los neurofilamentos son específicos de las neuronas. No los encontramos en otras células, solamente en las neuronas. Muy bien. Entonces, estos son filamentos citoplasmáticos. Ahora vamos a hablar de los filamentos que se encuentran en el núcleo. Y básicamente este es más fácil, porque solamente tienen que conocer que estos se llaman láminas nucleares y pueden ser láminas nuclear A, B, C. ¿Ok? Incluso se habla de una D que está en investigación. ¿No? Todos estos filamentos intermedios de láminas nucleares que se encuentran adentro del núcleo de la célula los encontramos en todas, absolutamente todas las células animales. Entonces, las categorías de los filamentos intermedios va a depender mucho del tipo de monómero. Por ejemplo, ¿verdad? Estos solo son ejemplos, no quiero que lo memoricen de esta manera. Esta es una imagen de cómo se miraría un filamento de queratina. Vean el extremo amino terminal y el extremo terminal C o C terminal, ¿verdad? Que es el carboxilo terminal. ¿Ven? Un poco más largo. Si lo comparamos, por ejemplo, con el de la dimentina, aunque el extremo amino o el extremo N de la vimentina es más corto si lo vemos, por ejemplo, con el de la queratina. Y lo mismo vemos, por ejemplo, con los neurofilamentos, que el extremo N es corto, similar al de la vimentina, pero el extremo carboxilo terminal es mucho más largo y es plegado. Y bueno, aquí vemos las láminas nucleares en la cual la región del extremo intermedio o este que se llama dominio alfa helicoidal tiene una
un plegamiento a este nivel, entonces son, pues, es una diferencia, ¿no?, de los otros tipos de filamentos intermedios. Entonces, estos son ejemplos de monómeros, solo para que entiendan y abran su mente de cómo estos se pueden organizar y cuál es la diferencia desde el punto de vista químico en estas estructuras del citoesqueleto. Muy bien. Las proteínas de unión de los filamentos intermedios, pues tenemos estas cuatro, son cuatro ejemplos básicamente, ¿verdad? La filagrina, la cimenina, la plectina y la plaquina, ¿ok? La filagrina la encontramos en la piel claramente a nivel de los filamentos de la queratina, ¿ok? Lo vamos a ver nuevamente cuando miremos la piel. Luego hablamos de la cimenina y la plectina. Ambos están vinculados, por ejemplo, la cimenina está vinculada a la desmina y la plectina está asociada a la bimentina para formar mallas tridimensionales intracitoplasmáticas. Y luego tenemos la plaquina, que en este caso se va a encargar de unir, ya esto lo mencionamos, hemidesmosomas y filamentos de actina a neurofilamentos en las neuronas, ¿verdad? Son algunos ejemplos solo para que los recuerden. Ahora bien, estos filamentos intermedios los podemos encontrar distribuidos en todo el cuerpo, pero hay algunos que son específicos de ciertas células. Las queratinas, ya dijimos, son específicos de células epiteliales y los vamos a dividir en queratinas tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son las queratinas ácidas que encontramos básicamente en células epiteliales y las neutras, es decir, que tienen un pH que va entre 6.9 a 7.4. Estas van a encontrarse específicamente en las uñas, en el pelo, ¿verdad? Y se van a encargar en general de formar todo el ensamblaje de estas células, de estos componentes epiteliales. Y aparte, ya dijimos que se encargan de soportar estas fuerzas de tensión que van a ejercer, por ejemplo, las células epiteliales de la piel, para que no se puedan romper y que éstas mantengan su estructura celular. Bueno, la proteína gliofibrilar ácida es específica de células gliales, así que si una célula que tiene proteína gliofibrilar ácida en su citoplasma, entonces vamos a decir que es una célula glial, porque es específica de las células gliales. ¿Cuáles son las células gliales? Esto lo vamos a ver más detalladamente cuando miremos tejido nervioso. Hablamos de los astrocitos, de las células de Schwann, de los oligodendrocitos y de los ependimocitos, ¿no?, de las células ependimales. Luego hablamos de la desmina. La desmina es muy específica de células musculares. Se encarga de amarrar estas miofibrillas a nivel del disco Z a la membrana celular también, ¿no? Y en el músculo liso se encarga de fijar los cuerpos tensos. La bimentina es específica de células mesenquimales. Y esto quiero que lo subrayen, por favor. Pero también lo podemos identificar en células embrionarias, leucocitos, ¿verdad? Y ojo, esto también lo tienen que subrayar. La bimentina se encarga de rodear y de organizar el envoltorio nuclear externo, así como de mantener organizado el poro nuclear y relacionado a el citoplasma. Luego tenemos las láminas nucleares, como su nombre lo dice, las encontramos en el núcleo, se encargan de recubrir el envoltorio nuclear interno, o sea que están asociadas a la parte interna del perdón, del núcleo de la célula y ayuda a controlar el ensamblaje y desensamblaje del envoltorio nuclear durante los procesos de mitosis y a la vez se encarga de organizar la cromatina adentro del núcleo. Bueno, neurofilamentos, existen varios tipos de neurofilamentos. Hay un NFL, que es el de bajo peso molecular, el de mediano peso molecular y el H, que es el de alto peso molecular. Ya dijimos que eran exclusivos de neuronas y se encargan de formar básicamente el citoesqueleto de los axones y de las dendritas. Bueno, aquí hay que reconocer y hay que diferenciar la proteína gliofibrilar ácida y decir que esta es exclusivamente de células gliales, no de las neuronas. Entonces podríamos, en cortes histológicos de cerebro, podríamos diferenciar ambos componentes celulares. Y bueno, esta es una micrografía muy bonita de un microscopio de fluorescencia en el cual se están reforzando, se están coloreando específicamente los filamentos intermedios hechos de citoqueratina, ¿verdad? O de las queratinas que hemos visto. Vean cómo se distribuyen en toda la célula y a su vez le dan estas, ¿cómo se llama? Esta estructura tridimensional. Vean cómo el núcleo es negativo. Aquí no lo vemos. Aquí no vemos ninguna, porque la queratina solamente la encontramos en el citoplasma de la célula.
Aquí vemos cómo se distribuyen en la célula los filamentos intermedios. Se observan esos haces adentro del citoplasma de estas células y a su vez se mira cómo se amarran estas células con otras células a través de los desmosomas. ¿Ok? Vemos los desmosomas claramente en esta imagen y pues se encargan de adherir la membrana celular con otra membrana celular. Aquí vemos un desmosoma, aquí vemos otro desmosoma, acá hay otro, acá hay tres más. Y aquí se está representando lo mismo, esta es una micrografía y este es un esquema, este es un dibujo. Vean que son muy representativos y realmente nos ayuda a entender mucho mejor. Esto que ven acá son básicamente filamentos intermedios. Todos estos son filamentos intermedios observados por microscopía electrónica de transmisión. Y este es un dibujo similar a esto que vemos acá para resaltar cómo se distribuyen estos filamentos intermedios. Bueno, el otro grupo o el tercer componente de este citoesqueleto son los microtúbulos. Los microtúbulos se van a organizar en una estructura que recibe el nombre de centrosoma. Centrosoma vamos a decir que es prácticamente el centro de la célula. También es conocido con el nombre de MTOC o Centro Organizador de Microtúbulos, ¿okay? Por sus siglas en inglés. Esto que vemos aquí es un centrosoma. Un centrosoma está constituido por estos cilindros que ven acá que reciben el nombre de centríolos. Los centríolos son dos, ¿verdad? Una que es el centríolo madre y el otro que es el centríolo hijo. El centríolo madre casi siempre se posiciona en sentido o más o menos en un ángulo de 90 grados sobre el otro centríolo y está rodeado por una matriz que recibe el nombre de matriz del centrosoma o matriz pericentriolar. ¿Ok? Esto que está acá. Esta matriz pericentriolar está adheriendo complejos proteicos que reciben el nombre de anillos de tubulina gamma. Ojo, estos anillos de tubulina gamma son sumamente importantes porque es aquí donde van a comenzar a ensamblarse los microtúbulos. ¿Ok? Entonces aquí lo vemos sin ensamblar los microtúbulos y aquí ya lo vemos cómo se ensamblan los microtúbulos. Entonces los microtúbulos van a empezar a unirse desde aquí donde está el anillo gamma de tubulina gamma para ir formando un extremo positivo hacia donde van creciendo. Y más o menos van creciendo de esta manera. Se van a organizar en protofilamentos que van a estar, cada uno de estos protofilamentos va a estar constituido por cadenas largas de dímeros de tubulina. ¿Ok? Y esta tubulina va a ser de dos tipos. Una tubulina que se llama beta tubulina o tubulina beta y la otra tubulina que se llama tubulina alfa. La tubulina alfa es la primera que se va a amarrar a la tubulina gamma, a este nivel, y va a formar el extremo negativo. Y el extremo positivo lo va a formar la tubulina beta. Aquí vemos entonces que el extremo positivo es el lugar donde se van ensamblando y el extremo negativo acá es donde se va amarrando a la tubulina gamma, que es la que está unida a la matriz del centrosoma. Esta es una micrografía donde encontramos el centrosoma cerquita del núcleo, casi siempre está al lado del núcleo y muy cerca del aparato de Golgi. Y entonces aquí vemos cómo estos haces, que este es un haz de dímeros de tubulina y va a recibir el nombre de protofilamento. Muy bien. Entonces, estos protofilamentos, vean ustedes, van a formar haces largos que reciben el nombre de microtúbulos. Estos microtúbulos son esos, son túbulos delgados, pequeños, ¿ok? Y aquí vemos que estos microtúbulos se van a organizar de esta manera, ¿verdad? Aquí tenemos la matriz pericentriolar, la tubulina gamma. Luego tenemos el extremo azul, que es el lugar donde está la tubulina alfa, ya esto lo mencionamos. El extremo rojo, perdón, es donde está la tubulina beta. Y entonces va a formar primero un dímero de tubulina, ¿verdad? Que va a estar constituido por estos dos componentes. Luego este dímero de tubulina se va a unir con otro dímero de tubulina para formar estos protofilamentos. Esta polimerización va a requerir la presencia de magnesio y de GTP, que es guanosin trifosfato.
Estos componentes son sumamente esenciales porque si no existen estos componentes, este magnesio ni este GTP, entonces no va a poder darse la polimerización de estos dímeros de tubulina. Entonces vean ustedes que al formarse todos estos protofilamentos, se van a formar específicamente 13 protofilamentos y nosotros cortamos uno de estos microtúbulos por mitad en forma transversal, entonces vamos a ver que hay 13 protofilamentos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y que más o menos va a tener un diámetro entre 22 a 24 nanómetros en su totalidad. Entonces, de esta manera es como se va a polimerizar un microtúbulo y vamos a ver que va a formar estructuras largas, que van a ser rectas, rígidas y que a su vez van a ser tubulares, que van a tener un espacio vacío acá. Por eso son tubulares. Y que desde el punto de vista funcional va a servir como vías, como imagínense ustedes las carreteras, los bulevares, ¿ok? Pero que a su vez son estructuras que son sumamente dinámicas, que están en recambio constante en las células. Incluso se ha visto que en promedio tienen una vida media de aproximadamente 10 minutos. Las funciones básicas de los microtúbulos son proporcionar rigidez y conservar la forma de la célula. Así a su vez también regula los movimientos adentro de la célula, de los organelos y de las vesículas. Y esto gracias a que existen unas proteínas que se llaman proteínas asociadas a microtúbulos. Establece los compartimientos intracelulares, que a su vez los organiza y suministra la capacidad para el movimiento de los cilios y para el movimiento de los flagelos, como por ejemplo en el espermatozoide, o si hablamos de otras células, ¿verdad? Que no sean humanas, por ejemplo, a nivel de algunas bacterias. Aquí vemos cómo se ven los haces y todos van a tener un sentido radial cercano a donde está el centro organizador de microtúbulos. Aquí vemos nuevamente. Y pues lo interesante de esto es ver cómo existen algunas proteínas que se llaman proteínas relacionadas con el microtúbulo. Estas son un montón de proteínas que las vamos a catalogar como proteínas motoras que favorecen el transporte de moléculas, de vesículas, de organelos adentro de la célula. Por eso vamos a decir que estas proteínas relacionadas a los microtúbulos van a prevenir que estos microtúbulos se despolimericen, es decir, que se rompan o que se hagan nuevamente dímeros pequeñitos, ¿no? Y a su vez también otra función de estas proteínas relacionadas a los microtúbulos es que ayuda a los movimientos adentro de las células, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a mover? Pues va a mover vesículas, va a mover organelos. Muchas veces dice, bueno, esta vesícula que está muy cerquita de la membrana, mejor la vamos a guardar. Entonces la agarra de la membrana y la lleva hacia la parte más profunda de la célula, ¿no? Existen varios tipos de familias vamos a decir, varios tipos de proteínas relacionadas a microtúbulos, ¿ok? Y vemos que existe una que se llama MAP1, MAP2, MAP3, MAP4, hay una que se llama MAPTAU y otra que se llama LIS1 o MAPLIS1. Esta última es muy importante y quiero que la subrayen porque se encarga de favorecer el desarrollo del encéfalo, así como la formación de surcos y circunvoluciones en los hemisferios cerebrales durante el proceso de la embriogénesis, ¿ok? Categóricamente se ha visto que hay dos familias principales de proteínas asociadas a microtúbulos y hablamos de la dineína y la quinesina. La dineína es muy importante que ustedes sepan que permite el movimiento de partículas, ya sea de organelos, de vesículas. Por ejemplo, aquí está moviendo este lisosoma. Miren ustedes, está moviendo este lisosoma, está moviendo esta mitocondria y el movimiento de la dineína usualmente permite que exista interacción de esta proteína con el microtúbulo y que mueva estos organelos desde el extremo positivo hacia el extremo negativo. Ojo, del extremo positivo hacia el extremo negativo. Y como lo está llevando del extremo positivo hacia el extremo negativo, entonces vamos a decir de que se encarga del transporte retrógrado, porque si ustedes recuerdan, estamos trayendo desde afuera
hacia adentro, o sea que estamos regresando el contenido, ya sean los organelos, las vesículas, etcétera. Ahora bien, existe la otra proteína que es la cinesina o quinesina, que en este caso se encarga de mover organelos, vesículas o lo que fuese, desde el extremo negativo hacia el extremo positivo. Y de esta manera entonces es que vamos a decir que la cinesina se encarga del movimiento anterógrado de las partículas o de los organelos adentro de la célula, ¿no? Esto es muy importante y quiero que lo recuerden siempre. Bueno, el centríolo y el centrosoma son sumamente importantes porque son los lugares donde se encargan de organizar todos estos microtúbulos y solamente vamos a dar algunas características muy generales de estas estructuras. Por ejemplo, ya sabemos que el centrosoma está muy cerca del núcleo. Vean ustedes dónde está. Está centrosoma, núcleo y en medio, entre el aparato de Golgi y el núcleo, se encuentra el centrosoma. Recuerden que el centrosoma adentro tiene el centríolo, que el centríolo está constituido por un par y que están perpendiculares entre ellos, ¿verdad? De centríolos para permitir que esta célula que se encuentra en una etapa estable eh, permita la duplicación de este material, ¿verdad? De estas moléculas de microtúbulos para un futuro proceso de división celular, ¿verdad? Esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos de la división celular. Entonces, el centríolo está metido en este líquido, que es un líquido pericentriolar, que está hecho a base de una serie de proteínas, algunas de ellas se llaman centrinas, ¿verdad? Y bueno, este centrosoma contiene entonces este par de centríolos, tiene el líquido pericentriolar, que tiene una gran cantidad de unas proteínas que se llaman pericentrina, y obviamente tenemos los anillos de tubulina gamma, que es aquí donde se van a estar fijando todos estos haces de tubulina, de estos microtúbulos, que aquí los vemos cómo se distribuyen en toda la célula. Básicamente distribuyen a nivel de toda la célula, ¿no? Entonces, este centríolo, vean ustedes que está constituido por varios, también el centríolo está hecho a base de microtúbulos, ¿no? Estos centríolos, vean ustedes que están organizados, sumamente organizados, ¿verdad? De hecho, la organización de estas estructuras no se comprende tan bien, pero vamos a decir que está formado por 9 tripletes de microtúbulos. Este aquí es un centríolo y este aquí es otro centríolo. Recuerden que tienen que estar más o menos a una posición de 90 grados uno del otro, ¿verdad? Aquí solamente se están ejemplificando. Entonces, estos centríolos, vean ustedes que está formado por 9 tripletes y que van a rodear un eje central de proteína fibrilar que no se conoce en la actualidad. Estos tripletes que vemos aquí hacia la periferia son tripletes de microtúbulos en el cual siempre se van a formar un microtúbulo completo que se llama microtúbulo A y luego se van a formar dos incompletos que son este de acá, que es el B, y este de acá, que es el C. Y estos de ellos se disponen de manera radial de una proteína fibrilar central que actualmente, como les digo, se conoce muy poco de ello. El centríolo es la base del centrosoma o del centro organizador de microtúbulos y también es la base para la formación de cilios y de flagelos, porque a partir de él se da lo que es la formación de una estructura que se llama cuerpo basal, que vamos a ver mejor cuando estudiemos las modificaciones de membrana celular. Entonces, el centríolo y el centrosoma permiten que la célula se mantenga adentro de la interfase celular, ¿verdad? Ayuda a organizar a la célula dentro de la interfase celular. También permite a la célula organizarse durante la división celular, porque a partir de estos centrosomas y estos centríolos se forman lo que es el uso mitótico. Recuerden esto, ¿verdad? Y lo vamos a ver nuevamente cuando hablemos de la división celular. Y también, bueno, porque aquí en la interfase, pues este centrosoma y estos centríolos se duplicaron para posteriormente llegar a la división celular. Y una célula estable, ya por ejemplo las células epiteliales pueden formar también estos que se llaman cuerpos basales, que es el eje central de donde se van a formar los cilios o los flagelos en algunas ocasiones. Aquí vemos a los centríolos, por ejemplo, este sería un centríolo madre y este sería un centríolo hijo, que están unidos entre ellos. Aquí si lo vemos más o menos tienen una localización uno del otro en más o menos unos 90 grados, ¿verdad?
El centríolo madre o centríolo maduro se caracteriza porque tiene una serie de apéndices distales que forman satélites y esto es característico del centríolo madre. El centríolo hijo todavía no los tiene, pero en un futuro podría desarrollarlos. Y bueno, entonces hasta aquí terminamos este tema de citoesqueleto y de uniones de membrana. Comprendo y tengo sumamente claro que ambos son temas muy difíciles y espero que les pongan mucha atención porque probablemente sea uno de los temas más difíciles del primer parcial. Am, Como les digo, es de sentarse a hacer muchos esquemas, a dibujar, a organizar ideas para que no sean sorprendidos con preguntas de repente sencillas en el examen de estos temas, ¿verdad? Porque así como pueden haber preguntas sencillas, también pueden haber preguntas que sean un poco más profundas y que ustedes de repente no hayan logrado comprender esta información que les estoy dando en esta clase. Espero que no se vayan a sentir asustados porque de repente sí, como les digo, es un contenido un tanto difícil, pero como les digo, ¿verdad? También no se sientan presionados, ¿verdad? Tienen que organizarse para que puedan entender mejor esta clase. Si tienen dudas, recuerden que me las pueden hacer llegar y pues las podemos discutir. Entonces, con esto me despido y nos vemos hasta en la siguiente reunión.